como, déjame ponerlo como un riesgo o una realidad para muchos, y poder así tratar de pensar en poder tener un esquema de protección social mucho más acabado, que tenga como objetivo y como base este cumplimiento de derechos sociales de manera universal, pero que esas problemáticas posiblemente las hayamos tratado de resolver de manera dispersa y caótica en los últimos 70, 50 años del país. Entonces, una posibilidad, dale la siguiente, por favor, sin ser exhaustivos, porque estamos todavía en estas, es tratar de tener una combinación de elementos no contributivos con contributivos y tener una lógica más clara con diferentes instrumentos asociados a estos riesgos. Por ejemplo, ya se ha hablado mucho de no solamente la cobertura de un servicio de salud, sino también de tener un acceso efectivo en salud, porque no es lo mismo una cosa que otra, tener posiblemente políticas activas de empleo mucho más agresivas. Políticas de empleo implica este nexo entre la oferta y la demanda de empleo, que parecería que han tenido algún éxito en algunos programas de muy pequeño tamaño en la Secretaría del Trabajo, o el tema de guarderías, mucho más, una ampliación en el tema de guarderías, y el tema no contributivo implica tratar de desligarlo, como muchos autores lo hacen, del tema formal, para que no cree un desincentivo y sea mucho más universal la protección tal cual, o el tema de pensiones de discapacidad o de orfandad, porque estos riesgos realmente le cambian la vida a la población. Y por supuesto tener riesgos asociados ya a la población que trabaja, que incluye una combinación de elementos no contributivos con elementos contributivos, que creemos que tiene sentido cuando está el trabajador, cuando son riesgos sobre todo en el ámbito del trabajo. Entonces, sin haber, insisto, terminado la reflexión incluso al interior del Coneval, es una reflexión hacia cómo ayudar a una dispersión bastante clara por muchos años de programas con objetivos distintos, tratar de dar un orden un poco más coherente. La siguiente, por favor. En el caso de salud, hay un tema especial de salud que implique qué hacer con el acceso efectivo. Aquí hay un conjunto de reflexiones. El tránsito del esfuerzo financiero, cómo transitar del esfuerzo financiero que se ha hecho en los últimos 10 años a uno en el que se priorice el uso de los servicios y su capacidad resolutiva. Qué bueno que los recursos se incrementaron, pero nos parece que la discusión tiene que transitar el tema financiero y llegar al tema de acceso efectivo, en el cual se fortalezca la rectoría de la Secretaría de Salud, consolidando su papel como moduladora, organizadora y rectora del sector, donde tiene que haber un acceso universal y sin barreras, con énfasis en atención primaria y enfoque preventivo, financiado con impuestos generales, portable, y que implique la ampliación paulatina de las prestaciones en salud que hoy ofrece la Seguridad Social formal al sistema en su conjunto, una política de medicamentos mucho más unificada que asegure surtimiento oportuno, y una formación de recursos humanos que hoy es buena parte de los cuellos de botella del sistema de salud. En el trabajo de Agustín Escobar resalta esta falta de recursos a zonas marginadas, tanto insumos en las clínicas endebles como la atención en salud, en todos los ámbitos de salud, no solamente enfermeras, sino también médicos de calidad. Muchos de los médicos en zonas rurales son estudiantes, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aprovechando que estoy aquí, el tema del crecimiento económico pues es fundamental. Decirlo a veces es reiterar mucho de lo que se ha dicho, pero si vemos esta relación, esta es la pobreza por ingresos, la alimentaria. La ventaja de esta gráfica es que tenemos el histórico de la alimentaria, a diferencia de la multidimensional, tenemos el histórico. Y este es el PIB per cápita. En general, uno ve
una correlación fuerte entre lo que le pasa al crecimiento económico y lo que le pasa a los ingresos de la población, y por lo tanto el tema de crecimiento en el cual México no ha tenido buenos resultados en los últimos 20, 25 años, es un tema prioritario si queremos que el acceso efectivo a los derechos sociales y la calidad de vida de los mexicanos se incremente de manera sostenida. Pensar que solamente a través de programas sociales, incluso aquellos que dan efectivo, es la solución para reducir la pobreza, y por lo tanto quien es el responsable de la pobreza son las sedesoles de los estados o la sedesol federal, me parece que no es el camino adecuado. Si vas a la siguiente, por favor. Esta es la misma pobreza previa, la alimentaria, tal y como se calcula en el Coneval, y esto es cuál sería si quitáramos las transferencias de programas sociales que se pueden contabilizar en la encuesta nacional de ingreso-gasto, los hogares. Aquí se puede dar una lectura diversa. Déjame empezar con una favorable. Los programas sociales reducen la pobreza por la transferencia de ingreso, lo cual no es novedoso. Sin embargo, no cambian la tendencia de la pobreza en su conjunto. Lo único que hacen es reducir en el mismo, casi paralelamente, la pobreza, y la tendencia francamente no cambia, maestro. La pobreza de aquí a acá se redujo, y se hubiera reducido sin programas sociales. La pobreza de aquí a acá se ha elevado y se elevó con y sin programas sociales. Si diferenciamos incluso la siguiente por ámbitos rural y urbano, vemos casi la misma historia, excepto que en el ámbito rural la distancia es más grande. Es decir, tenemos más instrumentos de programas sociales, o llámale protección social, o llámale transferencias a la población en pobreza, en las zonas rurales. Por lo tanto, esta distancia se amplía. La tendencia, sin embargo, no es muy diferente. En cambio, si tú vas a las zonas urbanas, la siguiente, esas zonas urbanas, el mismo ejercicio, con y sin programas sociales. Aquí hay una diferencia incluso de tendencia, pero muy pequeña. Es decir, los instrumentos en las áreas urbanas son mucho menores que en las áreas rurales, pero creo que el mensaje es: este conjunto de elementos no cambia drásticamente la historia, digamos, de la pobreza en su tendencia en general. Es mucho más claro que solo cambia los aspectos mucho más fuertes del crecimiento o falta de crecimiento económico. Si te regresas, por favor. Ya terminando, por supuesto, desde el lado del Coneval insistimos en seguir con la evaluación objetiva y rigurosa, no solamente de lo federal, que hay que mejorarla, por supuesto, siempre hay áreas de oportunidad importantes, pero también en los gobiernos locales. Y entonces creemos, con el énfasis en derechos sociales, con el énfasis en estrategias universales complementadas con algunos elementos focalizados, concentrarnos en darle lógica a los programas sociales o la protección social, parecería que con estos y otros elementos la pobreza entonces sería un resultado de varias acciones y no solamente un objetivo de programas que la quieran bajar en el corto plazo, en el cual diversas secretarías e incluso órdenes de gobierno tendrían responsabilidades concretas. Mi impresión, aquí es personal, es: si en los siguientes 6 años la política de desarrollo social es nuevamente mantener y fortalecer oportunidades como el gran programa joya de la corona de los últimos 10 o 15 años, qué bueno que se mantenga, que se mejore, pero si la única política social es esa, me parece que no estaríamos haciendo ningún cambio trascendente para la política de desarrollo social. Sí requerimos muchas otras cosas, y a mí personalmente cada vez que hay un cambio de gobierno me genera cierto optimismo. Entonces, pues personalmente, ojalá que esto sea mucho más grande que solamente en cambio de un programa específico.
Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Gonzalo. Siguiendo las costumbres, haremos varias rondas de preguntas. Yo les pediría para el beneficio de... Nada más quiero preguntar si quieren complementar mis compañeros. Entonces les pediría para beneficio de los que están en línea, si pudieran dar su nombre y la inscripción para que los compañeros pudieran saber su existencia. Álvaro. Bueno. Gracias. Álvaro Urreta, soy secretario general de la Unión de Productores de Verduras y Hortalizas de la Central de Abasto. Bueno, yo creo que fue una estupenda exposición, nos lleva a muchas provocaciones reflexivas y nos gusta que lo articula con los retos, lo amalgama con los retos. Yo no me voy a incorporar en el debate complejo y profundo de la recesión, la macroeconomía, la globalidad, el desempleo, el neoliberalismo y todo eso que le corresponde más a mis maestros y compañeros de la Facultad de Economía, sino me voy a plantear dos cuestiones concretas que vemos desde las comunidades y que nos preocupan. La primera, sí, es cierto, hay un avance significativo en el crecimiento del gasto público orientado a lo social. Se ve, lo coincidimos, dijéramos, especialmente oportunidades como elemento focalizado. Y se dice que es para resolver el problema estructural de la pobreza, ¿no? Y bueno, ¿qué hemos visto nosotros? Bueno, hemos visto unas colas tremendas para recibir oportunidades, porque avisan por radio que ahí viene el camión, sí, bueno, y ahí va todo el mundo. A veces roban el dinero y a veces sí se los entregan. Hemos visto una destrucción profunda del tejido social, porque ahora pues hay que hacer cola y recibir dinero. No hay que organizarse en cooperativas, ni en organizaciones de mujeres, ni grupos, ni uniones. Total, el dinero va a llegar. Y hay destrucción del tejido. Profundo. Hemos visto eso. Y hemos visto cosas todavía más graves. Estamos trabajando con el Instituto Nacional de Nutrición en algunas de nuestras comunidades. Y hemos detectado que en donde hay más recursos y oportunidades, el bienestar, es decir, la calidad de vida, no el asunto de la pobreza nada más, porque hay un problema de indicadores, ¿no?, que habría que discutir largamente, está deteriorándose. Es decir, donde hay oportunidades hay más niños con problemas de obesidad, de desnutrición, porque aumenta el consumo, pero no aumenta la educación para el consumo, que tiene que ver con una articulación institucional y un proceso de movilidad social. Entonces hay niños con diabetes, es decir, oportunidad está provocando un problema de deterioro del bienestar. Eso es muy grave. Y bueno, lo podemos discutir y comprobar. Y vamos a entrar con el instituto en otras comunidades para comprobar este asunto. Es muy grave y otras cosas. Ese es el primer elemento, es decir, hay una desmovilización por lo compensatorio. Primer asunto. El segundo, sí, llegan más recursos, ramo 33 vía municipios, estados municipios, más recursos ramo 26, ¿no?, y muchas otras, pero a pesar de eso, no se entiende cómo se distribuyen. Nosotros no entendemos. Vemos que llegan de uno y otro no sé cuántos. Tú dijiste, Licona, de varios, una cifra de programas. ¿Cuántos aquí de hoy? 273, ¿no? Federales. Y súmale a la participación fiscal de los municipios, es decir, los propios recursos de sus participaciones. Y entonces es una amalgama de dinero que no sabe dónde está. Entonces la pregunta es, ¿y los coplades estatales y los coplademunes municipales y la participación de la sociedad civil para evaluar y definir hacia dónde se orientan los recursos y cómo se complementan, y la visión holística de amarrar programas y proyectos desde abajo? ¿Dónde está todo eso? Y entonces no está resolviendo el problema de la pobreza ni la calidad
ni el bienestar. Y es peor, está provocando pleitos. Nos consta, hemos tenido que resolver, porque claro, hay unas organizaciones que bajan, así le llaman ahora, bajan los recursos, y otras que bajan por otro, y entonces quitan la clientela y se agarran a fregadazos, ¿no? Entonces, es un problema muy complejo, pero yo creo que hay que plantearlo muy... Y bueno, ¿quién evalúa? Sí, está bien evaluar desde arriba, es muy importante los consejos de evaluación. ¿Y la evaluación desde abajo? ¿Por qué no nos preguntan a las comunidades cómo la vemos, pues? ¿No? ¿Por qué no nos preguntan? Entonces, yo diría, pues, entonces, no nos metemos en lo estructural complejo, macro. Hay un fenómeno de los programas sociales que están desmovilizando y destruyendo el tejido social, que es un capital social fundamental en este país, y lo ha sido, incluso para evitar más violencia. Y no es movilizador, no están movilizando, no están articulando con proyectos productivos, amarrando, no hay movilidad. Y además hay un reparto que no se entiende, una planeación que no existe. Bueno, yo creo que hay cosas que se han hecho muy bien, pero yo creo que hay cosas que vemos que habría que cambiar en estos retos para el futuro. Muchas gracias. ¿No? Pasamos aquí, y después Ramón Carlos, y después... bueno, a ver, pasemos. Francisco tenía la... Y después nos vamos a este lado con... 4 nomás, pediría brevedad para que todos puedan dar un comentario. Bien, Gonzalo, pues primero que nada una felicitación a Coneval, no solamente por el informe que nos presentas ahora, sino porque me parece que fue una gran idea el hacer un informe que no fuera sexenal, sino de mayor largo plazo, ¿no? Y digo que es una gran idea porque, aunque no lo veo en el informe, el periodo coincide más o menos con lo que ha sido la descentralización de recursos públicos, que empieza en el 98, con la creación del ramo 33 justamente, y con la federalización de la política social. Entonces, francamente a mí el informe me parece excelente y me parece que documenta el desastre. Sobre todo, además, porque, si recordamos, México ha vivido en los últimos 10 años, para no irme más atrás, la etapa en la que más ingresos petroleros hemos tenido en la historia de este país. Entonces, yo no creo que los recursos del ramo 33 hubieran sido tan cuantiosos como han sido sin recursos petroleros. Pero esto me lleva a otro problema, al problema de la federalización de la política social, y para no extenderme demasiado atendiendo a lo que decía Mario Luis, pensando en los retos y en qué hacemos hacia adelante, me gustaría escuchar algún juicio respecto del federalismo social, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora, no? Porque la palabra que tú recurrentemente usaste fue dispersión de recursos, a lo que me parece que ha contribuido en buena medida este proceso de descentralización por el que optamos hace 10 o 12 años y que ahora se documenta en un desastre, ¿no? Gracias. Ramón Carlos. Ileana y después Ramón Carlos. Muchas gracias. Ileana Yashin, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de aquí de la UNAM. Y yo lo que te quería preguntar es que en la coyuntura actual en la que estamos de cambio de administración y con base en el diagnóstico que tú nos acabas de presentar, que realizó el Coneval, ¿cuál es el rol que puede tener o busca tener el Coneval en la influencia sobre la política social de la siguiente administración? ¿Y qué capacidad piensas tú que tiene el Coneval para lograr esa influencia y lograr que por lo menos algunos, y no todos los elementos que tú acabas de mencionar, sean retomados en el diseño de la política de la próxima administración? Ramón Carlos. Ramón Carlos Torres, también del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Yo tengo una inquietud. Desde luego, felicitaciones una vez más por esta oportunidad de ver esto en esta amplia perspectiva, ¿no? Es decir, cuando se habla de confusión entre causas y efectos, yo creo que no hay confusión. Si se decide que haya confusión, por supuesto que hay confusión.
Pero yo creo que si el enfoque es cortoplacista, si se pretende evadir la causa como responsabilidad del Estado, si se asume que la pobreza es un resultado de un proceso individual y no social, pues entonces sí puede haber confusión. Pero yo creo que causas y efectos son muy claras. Por lo menos es mi modo de ver, ¿no? No creo que pueda haber confusión. Ahora, en las causas, quizás penetrar en ellas puede ser muy complejo. Yo creo, a mi modo de ver, pueden haber otros enfoques que tiene que está el empleo. Claro, hablar del empleo, de resolver el problema del empleo, es hablar de crecimiento, de ahorro, de inversión y hablar de desarrollo económico, etcétera, ¿no? Está un problema de precios, que pocas veces se toca, de fijación de precios, incluyendo salarios, ¿no? Y está la cuestión de la exigibilidad de los derechos sociales. Es decir, esos tres elementos son las causas. Lo otro, pues, se le puede ver. Pero a mí me parece que esta distinción es importante porque en la práctica, siendo importantes ambas cosas, no se puede supeditar el esfuerzo de atender los efectos con las causas, que es un poco el gran defecto de política económica que a mi modo de ver hemos tenido, ¿no? Hay como se decía, un tejido social que se está descomponiendo y se le añade una corrupción social. Es decir, en esa confusión en la política económica de confundir las causas con los derechos, con los efectos, hay un elemento de corrupción social. Y eso tiene que ver con cosas concretas como los ingresos petroleros, es decir, es una costumbre ya que los ingresos petroleros extraordinarios o excedentes petroleros son para atender los efectos de la pobreza, ¿no? Pero no hay un planteamiento en donde la riqueza petrolera, la que hay todavía, se le vea como la riqueza del país en términos de atender las causas. Ese sería me gustaría tu opinión. El doctor David Ibarra, y le damos la oportunidad y hacemos otra ronda. ¿Está? Ahí está. Aquí está. Muchas gracias. Bueno, una felicitación antes que nada. Pero déjenme abordar, después de lo que dijo en materia micro, usted muy bien, y las contradicciones que se encuentran en la práctica, déjenme ir a lo macro. Y sobre todo, déjenme ir a lo que usted señalaba, que serían algunas de las posibles directrices hacia futuro. ¿Cuáles serían las rutas? Yo creo que una ruta clarísima es lo que usted señaló, el reparto de responsabilidades, porque la política social por sí misma no va a poder resolver el problema, y que estas responsabilidades conjuntas se concreten, lo que significa dar a la política social una jerarquía mucho mayor que ahora no se le da, porque la política económica manda y hace lo que quiere en materia social. Bueno, esa sería una cosa. Pero para avanzar en esas rutas que usted señalaba, habría que poco a poco, selectivamente, universalizar algunos derechos. Por ejemplo, el derecho a la salud, con todas las implicaciones que esto tiene de rearreglar el seguro social y el ISSSTE y todo lo demás. Pero avanzar en eso. ¿Qué otra cosa se podría avanzar? Se podría avanzar en establecer un seguro de desempleo, poquito a poco. Anexo a una política clara de crecimiento con empleo. Bueno, y yo creo que además de eso, hay que organizar, para darle gusto al señor magistrado Cosío, una gestoría de derechos sociales. Porque yo veo que nuestra Constitución garantiza una cantidad enorme de derechos sociales y no hay leyes secundarias. Pero si la Suprema Corte para actuar necesita que haya demandantes, pues la única forma que haya demandantes y que cubran los costes es organizar una gestoría social, que bien podía el Coneval y la universidad encabezar. Y empezar a hacer estos derechos sociales exigibles en la realidad. Y por último, un pequeño reclamo al Coneval. ¿Por qué no estudian la distribución del ingreso? ¿Por qué no estudian